a darle grabar. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema correspondiente a marco teórico y estado del arte. Ayer vimos de una forma muy introductoria y general sobre esta temática y ustedes captaron con sus propias palabras algunas diferencias, pero hoy vamos a ver la parte teórica definiendo, caracterizando el concepto, el propósito, la función, y de esa manera vamos a quedar ya claros, ¿verdad? Porque la claridad nos va a llevar al éxito y nos va a llevar a poder desarrollar con mucho grandeza y naturalidad el anteproyecto. Bueno, dicho eso, vamos a compartir en el aula, porque su compañero ayer, Diego, me hizo la pregunta, me dice, ¿va a estar em, la sesión sincrónica? Sí, por supuesto que sí. De hecho, inmediatamente que tuvimos la clase, no sé si están apreciando, se aprecia. Sí se ve. Muy bien. Entonces, aquí ya tienen, miren la clase del 13, ya está. Entonces, inmediatamente que terminemos esta clase, yo ya la transformo en YouTube y la subimos. Entonces, ya está, para que la puedan utilizar el día que vayan a armar el marco teórico y el estado del arte y no tengan ningún problema. Ahí, pues, lo bueno es que ustedes ya tienen los ejemplos y eso les va a ayudar mucho más. Claro que vamos a trabajarlo antes, así como hicimos en este primer avance, ¿verdad? Porque su profesora siempre tiene que hacer un acompañamiento, además de los asesores, porque así ustedes aprenden a trabajar de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y de esa manera ustedes se dan cuenta que un trabajo como este de investigación no es solamente la persona que investiga, sino que hay muchos componentes que se unen para poderlo hacer. Bueno, dicho eso, nos vamos a la presentación. Ustedes la tienen también ahí en su... Y nos vamos a la presentación. ¿Se logra apreciar? ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí, sí se ve. sí Muy se ve, bien, sí se ve. gracias, gracias, Wilmer, muy amable. Bueno, si se fijan en esta presentación tenemos varios temas muy importantes que ustedes no deben dejar a un lado. Yo la voy a ir como actualizando y alimentando. De hecho, ahorita tengo algunas actualizaciones que hice que son importantes porque fíjense que más maravilloso de dar clases es que nunca nos mantenemos estáticos, sino que siempre tenemos que mantenernos proactivos, actualizados, en mejora, ¿verdad? Y no sintiéndonos mal porque tenemos que mejorar. Y cada grupo nos da a nosotros esa parte de mejora. Así como ustedes tienen que mejorar como estudiantes para ser los profesionales del mañana, los profesores también. Entonces, dicho eso, el marco teórico y el marco metodológico son los temas principales y estado del arte de la segunda unidad. Como ustedes saben, no tienen un segundo examen ahorita, sino que es al finalizar casi el periodo, que se incluye todo el contenido de la segunda y tercera unidad. Por supuesto que no es gran cantidad de contenido, sino que lo que ocurre es que ustedes van comprendiendo mejor los conceptos porque van trabajándolos, ¿verdad? O sea, ustedes aprenden haciendo, que eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a ver que este es el índice de la presentación, pero que eh, vamos otra vez a describir el concepto de marco teórico, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden observar, ¿verdad? El marco teórico es la sustentación, es la fundamentación y referencia amplia de la descripción del problema. Si bien es una descripción amplia del problema, es por lo que ustedes el objeto a investigar, ¿verdad? Y para ello, todo el grupo
¿verdad? Voy a apagar el video para que no se me ponga tan lento esto. Para ello es importante que todos los miembros del equipo trabajen, ¿verdad? De una forma organizada, porque miren, cuando solo uno de los miembros aporta, el otro queda como cuando ustedes tienen una mesa y le quitan una pata, entonces queda como todavía renca, ¿verdad? No está muy bien alineada, equilibrada. Entonces, eso ocurre en un grupo, cuando uno de los miembros no aporta y solo ve, y los otros son los que deciden. Entonces, es muy importante que dentro de ese trabajo en equipo, el desarrollo de ese marco teórico es a todos buscar información que pueda compartirse y que pueda discutirse sobre esa área de investigación, sobre esas guías, sobre esas proposiciones teóricas generales de ese conocimiento y evolución del problema. Aquí hay una parte muy importante, Wilmer, Diego, Marcela, Denny, Johnny, Jenny, es que hay que organizar la información. Si ustedes se fijaron, y eso yo se lo voy a enseñar con Géminis, pero lo vamos a hacer en el aula de clase ya cuando estemos de manera presencial. Les voy a enseñar qué PROM deben utilizar para hacer la estructura de su marco teórico y estado del arte. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien que les enseñe? Ahí me pueden poner en el chat si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues no lo hacemos. Voy a esperar a leerlos. Está perfecto, dice Wilmer. A ver los demás. Los demás no opinan si está bien, dice Marcela. A ver, Diego. A ver, Jenny. Johnny. Denny. Diego. Ajá, está bien, dice Diego. Está bien. Muy bien. Sí, está bien, dice Jenny. Ajá. ¿Y Johnny? Denis. Bueno, mientras ellos responden, entonces, ¿qué ocurre? La estructura del contenido del marco teórico y del estado del arte es fundamental porque eso a ustedes les da como una guía de cómo van a ordenar esa información, ¿verdad? Y también les permite a ustedes encontrar los vacíos adecuados, ¿verdad? Y obviamente también cómo comparar, cotejar. Entonces, tenemos que saber que la IA es una ayuda, es una herramienta de apoyo, ¿verdad? No es que nos va a hacer el trabajo, pero sí nos va a ayudar. Y ayudar es lo que yo quiero que ustedes pues tengan ese apoyo, ese instrumento. Antes los jóvenes no tenían ese apoyo. Venía yo y les daba una línea orientadora de la estructura de su marco teórico. Venía yo y se las establecía. Pero en esta vez yo les voy a orientar a ustedes a redactar el PROM para que ustedes puedan hacer su guía, ¿verdad? Dentro del marco teórico y el estado del arte. Eso mismo ocurre para el marco metodológico, solo que el marco metodológico ya está esa guía como bien establecida, ¿verdad? Pero en el marco teórico del estado del arte es bien especialista, o sea, es especialista y específica para cada investigación. Entonces sí se necesita ese apoyo de la IA. Bueno, ya viendo las funciones, el marco teórico, pues tenemos que saber que es un conjunto. Si aquí lo ven en esta imagen, es el conjunto, es la suma de todas esas fuentes, bibliografías, entrevistas de expertos, marco conceptual, teoría, antecedentes. Si bien es cierto, el antecedente está más enfocado en el estado del arte, sí es la suma de todas esas fuentes y bibliografías, porque ustedes todo lo que van a poner en el marco teórico lo deben de citar, al igual que el estado del arte, ¿verdad? Entonces, es la suma de todas esas fuentes. ¿Por qué es tan importante que trabajen en el grupo? Porque eso lo van discutiendo, van diciendo, no, esto no me parece, todo. Les cuento que no es fácil, y quiero mostrarles algo en mi cara para que ustedes, no es fácil trabajar en grupo, no es fácil, no es fácil y yo lo sé. ¿Verdad? Pero ahí se trata mucho de empatía, ¿verdad? No es del yo controlo y hago todo. No, 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 no. O estoy inseguro y dejo que la compañera o el compañero haga el trabajo. No, tampoco es así. Tiene que ver cómo yo me empodero.
cómo yo asumo el control, el compromiso, la responsabilidad. No es yo que yo todo lo hago, que yo todo lo puedo. No, es aprender a trabajar en equipo. Entonces, esa parte, si ustedes aprenden a hacer eso, es una habilidad blanda muy importante que en la parte de trabajo o en emprendimiento o en una empresa o una institución, es una habilidad que les va a traer el éxito a ustedes. Entonces, yo les digo eso porque no sé si notaron Wilmer, Diego, Johnny, Jenny, Jenny creo que llegó después. Dennis también creo que pudo haberlo notado, y Marcela, que estábamos con la doctora Lilian, el ingeniero Eric y su servidora. Nos hacía falta el doctor Roberto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos reunimos una hora. El doctor Roberto no podía porque tenía laboratorio, tenía esto, todo. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos los tres y luego le dijimos a Roberto, te va a tocar esto a ti, pero nosotros avanzamos el trabajo. Dentro de la discusión, a veces no estamos de acuerdo y eso pasaba con el ingeniero Eric, la doctora Lilia, pero eso es parte del trabajo. Así que no crean que son los únicos que tienen que trabajar en equipo. Ahora, puede pasar que alguien no aporte, pero ustedes tienen el deber de motivar a esa persona para que aporte y darle asignaciones, porque esa es una responsabilidad compartida, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Me pueden Sí, poner ahí en el chat. sí, Muy doctora. bien, muy Clarísimo, bien, clarísimo. muy bien. Entonces, ¿qué representa el marco teórico? Bueno, son todas esas perspectivas teóricas, ¿verdad? Hay una forma, un antecedente general del estudio, ¿verdad? Como un encuadre. Ya vamos a ver las diferencias, porque hoy vamos a ver esas distinciones entre lo que es el marco teórico y lo que es el estado del arte, para tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, claro, hay etapas también para el estado del arte, no solo para el marco teórico, ¿verdad? Porque es la revisión de la literatura. Ustedes tienen que revisar literatura correspondiente, ¿verdad? Y la adopción de una teoría. Puede ser que ustedes adopten una teoría o un enfoque. ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, yo le hice la acotación a Wilmer y a Johnny y a Denis porque me dicen ellos que es cultivo acuapónico, pero al final dentro del documento me hablaban de hidropónico. Entonces, ustedes tienen que adoptar cuál es ese enfoque medular de su trabajo de investigación. Obviamente es acuapónico. Entonces, ahí está la teoría, ahí está el enfoque, ¿verdad? Igual con los probióticos, ¿de dónde surge el probiótico? ¿Cuál es el enfoque del probiótico? Entonces, ustedes tienen que buscar ese enfoque, esa teoría. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque de gestión ambiental o gestión de residuos de la acuicultura? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la teoría, Jenny? ¿Qué está vinculado sobre esa adopción de esa teoría? Es importante que vayan tomando nota porque les estoy dando tips, ¿verdad? Tips muy importantes que deberán de añadir dentro de la construcción de su marco teórico y estado del arte. Y las preguntas que voy a hacer, porque ya les voy a hacer unas dos preguntitas ahora. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Bueno, ya sabemos, tenemos que revisar material, tesis, libros, artículos científicos. Ustedes tienen que seleccionar, porque hay N cantidad de fuentes, ¿verdad? Y después ir como distinguiendo, ¿verdad? Seleccionando y luego discernir dentro de esa distinción o selección y identificar y explicar esos conceptos que van a ir ordenados a través de la guía que vamos a hacer con el PROM, con la guía. ¿Cuáles son esas características que nos llevan hacia ese punto del marco teórico? Bueno, vamos a tener un inicio, ¿verdad? Un punto de partida o comienzo. De ahí lo que va el orden lógico, que es el desarrollo, ¿verdad? Y luego la presentación final, ¿verdad? De esos enfoques que luego se van a articular con el estado del arte, que son todas esas publicaciones del estado del conocimiento del mismo. Ahora, ¿cuáles son esas funciones del marco teórico? Ya sabemos que es organizar los datos, ¿verdad? Abordar toda la parte temática de esas carencias que existen, la selección de esos factores y variables y los factores que pueden haber de confusión sobre teorías o enfoques del mismo.
¿Cómo vamos a distinguir el marco teórico y el estado del arte? Antes de irnos a esta parte, nos vamos a ir hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? No, ninguno. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Voy a compartir este libro que ustedes ya lo saben. Yo ya se los he mostrado. Vamos a verlo ahorita. Permítanme que está compartiendo. Está cargando, joven. ¿Lo logran apreciar? Sí, Bueno, este libro ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen ahí en su aula virtual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es el capítulo 3 que habla de la perspectiva teórica, que es parte de la información que ustedes tienen contenida en la presentación, de una manera muy general, no textual, pero hay algo bien importante dentro de este esquema. Miren que aquí nos habla de una tercera etapa de la investigación cuantitativa, pero en realidad se utiliza también para la investigación cualitativa. Y las funciones es que nos van a orientar el estudio, nos va a evitar, o sea, lo que hace es evitar y prevenir errores, nos amplía ese horizonte, establece la necesidad de investigar, haya nuevos estudios, ayuda a formular hipótesis, porque de hecho cuando ustedes investigan tesis y artículos científicos, ustedes se dan cuenta que ahí pueden tener ideas de cómo construir hipótesis. Eso no significa que la profesora les va a enseñar. Claro que les voy a enseñar tipos de hipótesis, pero yo les voy a enseñar tipos de hipótesis de una forma muy sencillas, correlacionales, para que ustedes puedan por lo menos construir sus propias hipótesis ustedes mismos, porque no me interesa que se compliquen, ¿verdad? La complejidad no es una forma de llegar a un resultado. La complejidad a veces nos obstaculiza llegar a un resultado, porque la sencillez nos genera un resultado y nos lleva a la claridad, la sencillez. Entonces también nos va a dar el proveer el marco de referencia. Y fíjense que hay etapas, que ya lo vimos. Esas etapas es la construcción, ¿verdad? Pero obviamente depende de ese grado de desarrollo de conocimiento. ¿A qué me refiero? Si viene Wilmer por ejemplo, Wilmer es el que más lee sobre el marco teórico, pero viene Johnny y es el que más lee Estado del Arte. Pero viene Denis y no lee ninguno de los dos, o sea, no busca información. Estoy haciendo un supuesto. Entonces, ¿qué ocurre si yo no estoy haciéndolo? Entonces no voy a poder apoyar en la construcción de ese marco teórico y ese estado del arte, porque es muy importante que ambos miembros lean, busquen información, porque depende del grado de desarrollo del conocimiento para poder desarrollar el marco teórico y el estado del arte, con la teoría desarrollada, con varias teorías, con las generalizaciones, con descubrimientos, con guías no investigadas, con el índice y el mapeo de los temas y los autores. Entonces, como vengo explicando, es muy determinante, es muy importante que los miembros de ese equipo y de cada uno de los equipos trabajen y lean, porque el nivel de conocimiento es el que les va a permitir construir un marco teórico muy robusto y un estado del arte fundamentado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí ustedes ven que la revisión de la literatura es una etapa. Las fuentes, ¿verdad? Primarias, secundarias, terciarias, las fases, esto también lo vamos a ver, ¿verdad? Todo esto que ustedes ven tiene que ver con la revisión, con la selección, con la detección, con la consulta, con extraer e identificar y recopilar e integrar
para que esa búsqueda nos pueda permitir construir el marco teórico y el estado del arte. Entonces, miren que esto lo tienen ustedes en su libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Es un proceso y a la vez un producto. ¿Por qué es un proceso? Porque yo tengo que buscar información, ¿verdad? Tengo que buscar fuentes confiables, válidas. No me voy a ir a Rincón del Vago ni a Wikipedia, ¿verdad? Por favor. Y si voy a utilizar IA o alguna IA para eh, fundamentar mi teoría o hacer una relación contextual, entonces yo tengo que citar, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy importante. Entonces, es el paso de la investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que se haya planteado el problema de investigación. Por eso ustedes tienen que describir de manera teórica cada uno de esos apartados del objeto de investigación, ¿verdad? Porque es una visión de ese planteamiento propuesto. Y aquí ustedes tienen, miren lo que hemos abordado, ¿verdad? Que ayuda a prevenir errores, orienta sobre la realización del estudio, también nos permite ver la clase de estudios que se han hecho, cómo se debe recolectar los datos, cuáles son los lugares o países que se han hecho estudios, ha llevado a cabo, cuáles son los diseños de investigación que se han hecho, o metodologías, que es muy importante, que eso nos permite a través de esa búsqueda de información. Entonces, la revisión de la literatura es fundamental. ¿Para qué? Para construir el marco teórico y el estado del arte, ¿verdad? Entonces, esa revisión consiste en detectar, seleccionar, consultar, obtener la bibliografía y materiales útiles, ¿verdad? ¿Por qué seleccionar? ¿Por qué tal vez no está ahí? Porque dice detectar y consultar. Pero si yo selecciono y voy identificando y luego voy integrando, eso me da una mayor comprensión de mi marco teórico y mi estado del arte. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces No, ninguno. yo sí tengo preguntas. Entonces vamos a poner la primera pregunta, a ver si em, vamos a ver. ¿Cuál es su opinión sobre las etapas del marco teórico? ¿Cuáles ustedes creen que son las etapas? Ya las mencionamos, pero quiero que no me las pongan textuales con sus palabras. Ustedes son capaces, inteligentes, brillantes y lo pueden decir y hacer. Vamos, escriban con sus palabras, con su capacidad racional de comprensión. No quiero que usen Google o googlear ni la IA, ni tampoco que me busquen la presentación y lo pongan de ahí. ¿Qué fue lo que captaron sobre esas etapas? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan que es importante como una etapa en el marco teórico, en la construcción de ese marco teórico? Escriban ahí. Quiero leerlos. Vamos, están tardando mucho para que vayamos a la distinción. ¿Cómo vamos? ¿Ya están escribiendo? Sí, doctora. Vamos, pues. Lo voy a leer. Ajá.
Ay, no, que se han tardado mucho. ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son esas etapas que necesitamos para construir un marco teórico? Ya las dijimos, son sencillas. Ajá. Pónganla con sus palabras. Ujú, muy bien, Johnny. Muy bien, Jenny. Ajá, más seria, sí, pero la primera le hace falta, Wilmer, búsqueda de información, recopilar información, seleccionar, muy bien, organizar, excelente. Revisar, analizar los activos, informes y luego ajá, muy bien, Jenny, muy bien. ¿Los demás? Diego, Marcela, ¿qué les pasa? Denis, Denis, quiero que participe. Diego, primero te pegas la revisión, muy bien. Ujú, excelente. Marcela. Ajá, muy bien, Marcela, muy bien, muy bien. Denis, lo quiero leer. Vamos, escriba. Póngale así como le ponía para biología marina. Entonces, fíjese que le voy a decir algo. Esta clase es la base para todas sus clases. Le voy a decir por qué. Esta clase les va a servir para todas las clases de la carrera que les resta y para cuando les toque trabajar, hasta para cuando ustedes decidan ser gerentes, les va a servir. Porque miren que ustedes no se han fijado y yo la verdad que con todo lo que hay que enseñarles, yo no trabajo en las habilidades blandas, pero ustedes si ustedes se percatan, van distinguiéndose algunas habilidades que van desarrollando ustedes. Y algunos van a tener la capacidad de organizar, otros tienen la capacidad de buscar información, otros de analizar, ¿verdad? Entonces, esas habilidades o de comunicar y redactar son habilidades blandas. Luego están las duras, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de utilizar los software, la parte de, tecnológica, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que dentro de esta misma clase ustedes van a poder aplicarla con el resto de su vida y escenarios porque es un método que se les da, donde ustedes hasta se les enseña que deben hacer un código de honor, ¿verdad? Para que ustedes se hagan responsables. Entonces es una clase que traslapa a otras áreas del conocimiento, apoyándolos y también en sus escenarios de la vida lo pueden utilizar. Ahora bien, ¿cómo distinguimos el marco teórico y el estado del arte? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo podemos hacer esa distinción? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el concepto del marco teórico y el estado del arte, si ustedes se fijan aquí, este es el concepto. Fundamento teórico del estudio, sistema de conceptos, teorías, postulados válidos para comprender y encuadrar el problema de investigación. El estado del arte tiene que ver con sistematizar un análisis crítico de la producción científica que se ha hecho sobre ese tema o problema en un tiempo determinado. Por eso es que ustedes tienen rango de tiempo, ¿verdad? Pero ayer aclaramos que se puede utilizar una fuente de varios años atrás, ¿verdad? Porque puede ser muy importante, ¿verdad? Entonces ya tenemos el concepto y aquí ya tenemos el concepto. ¿Hasta aquí estamos claros cuál es el concepto de cada uno? ¿Me pueden hacer con la manito así? ¿Mm? ¿Así? Excelente, bueno. A ver, Marcela, excelente. Muy bien. Bueno, ahora bien, gracias, Johnny. Ahora bien, vamos con el siguiente. Ya vimos que este es el concepto. Este es el propósito, aclarar y explicar los conceptos, variables, hipótesis del estudio. Provee un marco de referencia para interpretar esos resultados. Ese es el propósito del marco teórico. ¿Cuál es el propósito del estado del arte? Establecer
el nivel de avance de ese conocimiento. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto hay sobre ese tema actualmente de acuaponía, por ejemplo, o de probióticos? ¿Cuánto se ha avanzado sobre los probióticos? ¿Cuáles son las últimas tendencias sobre los probióticos o la acuaponía o sobre la gestión de residuos sobre la acuicultura? ¿Cuáles son las últimas tendencias? Vayan anotando porque les estoy dando los tips, ¿verdad? Muestra qué se ha hecho y qué falta por hacer. Que eso por eso es tan importante la búsqueda y revisión de la literatura, ¿verdad? Ahora bien, el contenido, ¿qué debe contener el marco teórico? Bueno, modelos, teoría, enfoque, definiciones conceptuales, ¿verdad? Pero también en el estado de arte tenemos que encontrar los hallazgos, las metodologías y las tendencias, lo que les estaba mencionando, los resultados, un poco de esos estudios previos, antecedentes, que se relacionan directamente con el problema que ustedes están investigando, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la función? Guiar el estudio, prevenir errores, conducir el establecimiento de hipótesis e interpretar esos resultados. Pero en el estado del arte sirve como punto de partida para revelar aportes teóricos y empíricos que contextualizan esa investigación o nueva investigación que se está por hacer. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Está claro? Jóvenes, Diego, Johnny, Jenny, Marcela, Denis. Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. entonces aquí ya tenemos concepto, propósito, contenido y función. Esta es la función de cada uno. Entonces, con esto ya sabemos distinguir qué es el marco teórico, es el estado del arte. Esto nos conduce a la claridad. Pregunto, ¿sí o no? Sí, Muy bien. Entonces, ahora para finalizar, vamos a parar aquí la grabación